Reciban todos una calurosa bienvenida al canal Jesús Histórico, el canal de divulgación histórica sobre la figura de Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo. El primer tema que vamos a tratar es una serie de 2 vídeos y intentaremos responder un poquito a la pregunta de cómo surge el moderno sistema histórico de investigación como método de exégesis bíblica y la búsqueda académica del Jesús histórico. Advierto que no es el tema más entretenido, pero sí quizás necesario para comprender que esta metodología no tiene como finalidad atacar a la tradicional interpretación de la figura, sino intentar ahondar en sus raíces más profundas para procurar una aproximación lo más objetiva posible. Más allá de los datos, fechas, nombres o propuestas que expongamos de los distintos autores, veremos que las tesis modernas sobre Jesús en realidad no son tan modernas, sino más bien que los autores actuales retoman estas variadas tesis e intentan ahondar en ellas a la luz de los nuevos avances tecnológicos y los nuevos descubrimientos. Dicho esto, entramos en sustancia. Antes me gustaría pedir disculpas por la calidad de los retratos que vamos a aportar. Parece que todos han utilizado las mismas cámaras de baja resolución. Como primer punto vamos a hacer realmente un brevísimo repaso por la historia del método histórico crítico. Lo haremos bastante por encima porque la principal misión es que no se duerman y todo este tema está lleno de fechas y nombres y apellidos realmente rarísimos de pronunciar para un hispanohablante. Al final de este vídeo es importante también que sepan que vamos a dejar todos los datos bibliográficos y sus autores para quienes quieran ahondar un poquito más en esta cuestión. Bien, los antecedentes del método o sus raíces lo podemos encontrar ya en época de la Ilustración. Voy a intentar no detenerme mucho en esta etapa porque en este campo, la Ilustración, o mejor dicho, las tesis que se expusieron en esa época, en la época de la Ilustración, estaban teñidas de un fuerte componente político reaccionario. El objetivo de esta reacción política reaccionaria tenía como finalidad atacar directamente a la Iglesia Católica como una institución influyente en los sistemas políticos de la época. Por lo tanto, no estaba fundamentado en su finalidad en una búsqueda independiente, imparcial y objetiva, sino más bien que tenía como intención menoscabar justamente la influencia de poder de la Iglesia Católica. Tenidos por ese sesgo, grandes pensadores como Voltaire van a popularizar unos postulados que ya están superados por la investigación moderna, pero que en ciertos ambientes sobreviven hasta hoy en día. El más famoso de esos postulados es la incorrecta afirmación de que los evangelios canónicos fueron elegidos en el Concilio de Nicea en el año 325. Este tema específico sobre la formación del canon del Nuevo Testamento va a ser tema de un futuro vídeo para que lo expliquemos con más detalles en cómo se forma el canon que conocemos actualmente. Tampoco sería ni justo ni correcto desdeñar el aporte que hacen algunos autores de la Ilustración, porque en realidad son ellos quienes abren la vía y la etapa decisiva
para el estudio exegético-científico. Los siglos XVIII y XIX van a ser cruciales en esta vía, pues se abre una doble línea. Por un lado comienza el desarrollo de las herramientas que va a utilizar la crítica histórica, y por otra vía la búsqueda del Jesús histórico en general. Estas dos vías nacen en Alemania a partir de exégetas del mundo protestante, especialmente de la rama luterana. Por ello se suele decir con bastante acierto que el Nuevo Testamento está escrito en griego y su hermenéutica o la interpretación de esos textos es alemana. Son muchos los investigadores que han contribuido con sus obras a establecer las bases, primero, y luego el desarrollo sistemático del estudio. Algunos son como unos adelantados a preparar el terreno. Uno de ellos es Richard Simon. Pido disculpas porque la mayoría de estos apellidos son alemanes y realmente mi pronunciación de alemán es muy mala. Richard Simons, en el año 1689, publica la obra Historia Crítica del Nuevo Testamento. A Richard Simons se le considera el padre de la crítica textual del Nuevo Testamento. Ya en el año 1734, Johann A. Bengel, un experto en griego antiguo, procede a clasificar ya los manuscritos griegos por familias. Hay que considerar que actualmente tenemos aproximadamente unas 5.600 copias solamente de manuscritos escritos en idioma griego. En ese momento estaban todos mezclados, sin clasificar, entonces Bengel lo que procede es primero a colocarlos por familias. Ya luego en otro vídeo un poquito más adelante, o en un vídeo futuro, también haremos un vídeo para que explicando un poquito cómo se clasifican actualmente los manuscritos por familias, por edad, por antigüedad y por importancia. Luego ya entre el año 1751 y 1752, el teólogo y profesor suizo Johann Wettstein inventa las letras mayúsculas y minúsculas para distinguirlos distinguir estos manuscritos dentro de las distintas familias. J.S. Semler, que vivió entre los años 1725 y 1791 aproximadamente, es ya el que se considera pionero en el método, pues hace la distinción entre escritura, o sea, texto, el texto que se lee, y palabra, y el mensaje. Es el primero en considerar también el estudio de los textos no canónicos, los que normalmente se conocen como textos apócrifos. Ya un poquito más adelante, J.J. Griesbach, que vivió entre el año 1745 y 1812, está considerado como el pionero en el estudio crítico del Nuevo Testamento, y Griesbach es el primero que hace una distinción entre evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, el de Juan. También es el primero que edita una primera sinopsis y pone a debate una teoría que ha sobrevivido hasta la actualidad, que es la prioridad marcana, sobre Mateo y sobre Lucas.
Actualmente, como ya he mencionado, esta teoría ha adquirido fuerza y en el estudio del Jesús histórico, por la antigüedad del Evangelio de Marcos, es el que se tiene prioridad para intentar extraer más datos históricos sobre el personaje. Ya en el año 1784, Lessing es el primero que propone la idea de un protoevangelio subyacente en los sinópticos. Descubre que dentro de los evangelios sinópticos hay estructuras y perícopas o historias que son prácticamente idénticas y sienta las bases para el desarrollo posterior de lo que se ha denominado la fuente Q. Ya luego en el 1796, J.G. Herder es el primero en afirmar que la tradición oral es la base de los evangelios sinópticos y plantea la idea de que en los años 35-40 después de la era común ya había un esquema básico de materiales que estaban sueltos por ahí y lo identifica como material que utilizaban los predicadores itinerantes, los primeros predicadores itinerantes. La propuesta de Herder es la que se desarrolla posteriormente en el ámbito de estudio anglosajón y se propone que esos primeros predicadores utilizaban unas especies de hojas sueltas, así un poco de los dichos de Jesús y tal vez algunas parábolas también. Actualmente a estos escritos en el ámbito anglosajón se les conoce como las hojas volantes y son el primerísimo antecedente de lo que fueron posteriormente los evangelios. Herder apoya la tesis de Lessing respecto a la prioridad de Marcos y ya esa tendencia, la prioridad marcana, comienza a afianzarse en el mundo académico. Bien, perdón. Como podemos ver con bastante claridad, el estudio académico y científico de los evangelios comienzan con estos señores, todos de apellidos casi impronunciables, para nosotros los castellano hablantes. Pero nos deja un dato muy importante. Todos o casi todos ellos procedían de ámbitos religiosos, de círculos religiosos. Todos eran teólogos, clérigos protestantes, sacerdotes católicos o filósofos ligados al confesionalismo. Por tanto, la principal enseñanza que nos deja más allá de los datos este detalle es que el estudio crítico histórico científico nace en la órbita confesional. Hasta aquí brevemente lo que es la historia del método histórico-crítico. Una vez que ya está medianamente desarrollándose el método histórico-crítico, se abre la segunda vía que habíamos comentado al principio, que se abrían dos vías. Una, por un lado, el método histórico-crítico, y por otro lado ya la aplicación del método histórico crítico a la búsqueda específica del Jesús histórico como personaje real. Ya establecidas muy someramente las bases del método para aplicar a los textos, una serie de autores se lanzan ya a analizar la figura de Jesús de Nazaret como personaje histórico, intentando separarlo del Cristo de la fe. Se encuentran con una tarea que es sumamente difícil, especialmente porque aún la interpretación tradicional y oficial del personaje estaba muy fuertemente arraigada en la mentalidad de la época. Y toda obra que cuestionase abiertamente la interpretación tradicional,
era realmente peligrosa para su autor debido a la todavía fuerte influencia que tenía la Iglesia sobre las instituciones políticas. Tradicionalmente, hasta no hace mucho tiempo, la investigación y su producción de obras solía dividirse o diferenciarse en realidad en etapas. Estas etapas se denominaron las tres búsquedas del Jesús histórico. En la actualidad esta definición en realidad está prácticamente en desuso por parte de los académicos, pues estos entienden que esa búsqueda jamás estuvo interrumpida del todo, sino que pasó por una serie de baches o de pocas obras o de estancamiento. Pero dicen que nunca dejaron de producirse obras. Yo en realidad voy a hacer referencia a la clasificación tradicional de la búsqueda, simplemente a un modo didáctico o simplemente pedagógico para separarlas un poquito. Bien, la primera de estas etapas se la denomina en el ámbito hispanohablante como la primera búsqueda del Jesús histórico, y en el ámbito anglosajón se la conoce como la Old Quest o antigua cuestión o vieja cuestión sobre Jesús. Esta etapa tiene como característica principal un conjunto de autores alemanes, otra vez, del siglo XIX, que aunque ya aún no desarrollado totalmente, ya van aplicando el método histórico crítico que se va desarrollando como lo conocemos más o menos en la actualidad. El principal objetivo de estos autores alemanes es intentar reconstruir, si eso fuera posible, la verdad, analizando los textos que hay disponibles, básicamente los cuatro evangelios canónicos y las epístolas, más Hechos de Apóstoles, por supuesto, una vida de Jesús con la fiabilidad, con cierta fiabilidad. Yo matizaría con la relativa o muy relativa fiabilidad que brindaba el método a un franco desarrollo. Así todo, aparecen tanto autores como obras que serán muy importantes y que a día de hoy siguen estudiándose a pesar de su antigüedad. El inicio de esta etapa la inicia un estudioso muy importante y de referencia que se llamaba Samuel Reimarus. Samuel Reimarus publica en el año 1778 una obra denominada Las pretensiones de Jesús y sus discípulos. Reimarus había muerto 10 años antes de que se publicase su obra, entonces la obra no la publica su fantasma. Lo hace un discípulo suyo, pues Reimarus en su momento no se animó a hacerlo debido a las posibles reacciones y represalias que podía sufrir por lo polémico del contenido de su obra. Eran tiempos donde la Iglesia tenía una grandísima influencia y podía tanto destruir como encubrar la carrera de un investigador. En esta obra, Reimarus ya hace una división tajante entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, y niega que ambos puedan unirse en un mismo estudio. Ahí justamente radica la importancia de la obra de Reimarus. Ya un poco más adelante, en el año 1835, si no recuerdo mal, aparece un autor que se llamaba D.F. Strauss y publica una obra titulada
estudio crítico de la vida de Jesús. En ella el autor propone una desmitificación radical del Nuevo Testamento y rechaza, por ejemplo, la intervención divina en la encarnación. En esta obra rechaza la intervención divina en la encarnación. Ya comenzado el siglo XX, un autor que se llamaba W. Gruet, en el año 1901, recién estrenado el siglo XX, escribe El secreto mesiánico de los evangelios. En esta obra, este autor defiende la postura de que estos no son escritos con pretensiones históricas, sino meramente teológicas. Varios autores más siguieron publicando obras en una línea crítica histórica un poquito radical. No andaré en ello porque básicamente la obra de Gruet de Gruede es la que resume un poco las obras de los distintos autores. Solo me gustaría mencionar a dos autores que se llamaban M. Bruckner y M. Gogel, que sostienen la tesis de que Pablo de Tarso es quien verdaderamente inventa el cristianismo y no es Jesús el que inventa el cristianismo. Ya a partir de con estas líneas o con estas posturas arriba de la mesa aparece un autor que se llama Aloisi, es un autor muy importante por la erudición que tenía, era un autor, un filólogo y un exégeta del Instituto Católico de París, un instituto muy reconocido en la época, y en 1902 publica un libro con un título bastante sugerente para la época. Ese título era El Evangelio y la Iglesia. En esta obra, Lois expresó una famosísima frase que se repite hasta el día de hoy y resume perfectamente su libro. Esta frase es: Jesús anunció la venida del reino y en realidad lo que vino fue la iglesia. Ante esta afirmación, evidentemente el reputado exégeta fue fulminado del ambiente académico y directamente fue excomulgado en el año 1908. Con este autor, con Loisi, termina, o tradicionalmente se da por terminada, lo que se denominaba la primera búsqueda u Old Quest. Desde la perspectiva temporal, los estudiosos opinan que esta etapa fue un fracaso, al menos en definir algo concreto y sólido del personaje, debido a que se generan toda una diversidad de propuestas, algunas de ellas muy contrapuestas unas con otras, y especialmente porque iban tenidas de una radicalidad bastante marcada, que lo único que hacía era abonar una profunda confusión respecto al personaje. Pero visto con la perspectiva actual, es indudable que esta etapa es la que sienta las bases y abre la vía de todos los nuevos caminos que se están explorando en la actualidad. Para que no nos perdamos en semejante cantidad de datos, teorías de esta primera búsqueda, es muy importante la obra de un biblista que todos van a reconocer por su nombre, pues fue, como médico, obtuvo el premio Nobel de medicina. Este médico no era otro que Albert Schweitzer, que en el año 1906 publicó una obra que originalmente se llamaba De Reimarus a Gruet, y
esta misma obra, en el año 1913 se edita, la editorial la edita y le cambia el nombre, un nombre más, digamos, un poquito más adecuado para el público en general, y la titula como Historia de la investigación de la vida de Jesús. Es un libro muy recomendable porque en ella Schweitzer hace un resumen de las posturas que se iban proponiendo justamente desde Samuel Reimarus hasta Gret. Con esta obra, Schweitzer es el que pone punto y final a esta primera etapa. Para no cansarlos mucho, en el próximo vídeo veremos cómo continúa esta fascinante historia del método histórico crítico y la búsqueda del Jesús histórico. No me queda más que agradecerles de corazón la atención que le han dedicado a este vídeo y que ya quedan invitados para los próximos. Si no están suscritos al canal, no se olviden de hacerlo, y una vez suscritos, por favor darle a la campanita para que podáis recibir las notificaciones en cuanto subamos nuevo contenido. Hasta la próxima y les deseo a todos paz y salud.